Hola, 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 hola. Bienvenidos a otro podcast de alta cultura pop. Un nuevo programa. Un nuevo comienzo. Una nueva hora comienza. ¿Cómo estás, Ribu? Todo bien. ¿Vos, Fran, cómo andás? Fantásticamente. Vamos todavía. Bueno, ¿cómo empezar con esto, no? Con este tema de hoy que es tan interesante, tan profundo. Sí, yo creo que este programa va a estar dedicado a Denis Villeneuve. Exactamente. Porque básicamente nosotros habíamos pensado este programa como antesala a lo que iba a ser el estreno de Dune este año, pero Mm, bueno, COVID y el estreno se pasó para el 2021, ¿no? exactamente. Encima para como octubre, creo, ¿no? No me acuerdo bien, pero A falta, octubre. así que vamos a tener que esperar para Dune. Pero bueno, de todas formas creo que es una buena oportunidad para hablar de un director que es uno de los grandes directores del momento, me parece, ¿no? Un poco un... Del momento. Ujú. Un gran director que aparte ahora ha empezado a abarcar la ciencia ficción, así que podemos decir que es un poco un sucesor de, no sé, un Ridley Scott, Apa. ¿no? ¿Un poco? Yo lo pondría un poco a esa altura, ¿eh? Muy diferente, una onda muy distinta, pero me parece que es uno de los grandes directores de ciencia ficción del momento. Sí, y hoy lo vamos a analizar y lo vamos a ir conociendo de a poco porque seguramente hablemos más adelante de otras películas que ha hecho, Ujú. no solamente hoy, pero hoy vamos a hablar de La Llegada y Arrival, exactamente. para la gente bonita. Así que de a poco vamos a ir analizando un poco esta película y bueno, al director un poco más. Sí, totalmente. Un tipo súper interesante, canadiense él, franco-canadiense. Y bueno, como decía Ribu, con un historial de películas ya en su haber tremendas y con mucho más por delante también. Ujú. Bueno, en cuanto a la película que nos toca el día de hoy, bueno, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, una película ampliamente premiada Ajá, del año 2016. ampliamente premiada, yo no me fijé en los premios que tiene. De los premios Oscar solamente ganó Mejor Edición de Sonido. Mira, Ganó uno solo, pero bueno, estuvo nominada a Mejor Sonido, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía, Mejor Guión Adaptado y bueno, Mejor Director Denis Villeneuve y Mejor Película. ¿la música no estuvo nominada? No, la música no. A mí me parece súper interesante. Tuvo una nominación al Globo de Oro. Para mí debería haber sido más premiada de lo que fue, ¿eh? Porque creo que todos los aspectos que tiene como película, como producción audiovisual son impactantes. Los premios BAFTA también tuvo nominada. Joan Johansson. Bueno, BAFTA, BAFTA. Sí, exactamente. BAFTA para mí, BAFTA para todo. Un islandés, Johan Johansson, que no sé qué otra música hizo, pero trabajó mucho con voces, ¿viste? Voces humanas y... ¡Wow! ¡Qué sensación! Mirá vos. No la vi en el cine, yo me hubiera encantado verla en el cine porque realmente visualmente es impactante y escuchar esas voces rarísimas Claro. te da una sensación de extrañeza tan grande Ujú. que creo que es lo que marca el estilo de la película. Es ciencia ficción, pero creo que es un estilo muy raro, muy diferente de ciencia ficción, ¿no? Ujú. Tanto en lo que te genera estéticamente, ¿no? En lo visual y en lo auditivo y en las sensaciones que te da, como también creo en lo argumental, ¿no? Tiene algo de Nolan también, ¿no? Mm, Es como que juega un poco con la narrativa de esa manera. claro. Me gusta la película, no sé si se nota. A mí cuando la vi por primera vez, me acuerdo cuando se estrenó, no la fui a ver al cine. Me voló la cabeza. Venía como muy tranqui, venía muy así y de repente, ¡pah! Es que, viste, es una película que tiene un ritmo un poco lento por ahí también, ¿no? Es como un Claro. poco que se toma su tiempo, te pone cosas que primero vos pensás de una manera, que son de una Ujú. manera, y de pronto te empieza a dar vuelta todo y decís, para. Sí, sí, sí. A la Fantino. Exactamente, te fantiniza, te agarra una cosa. Sí, yo creo que el director mismo se caracteriza por tener ese ritmo en sus películas. Como que tiene de ritmo lento, que no significa aburrido, ¿no? No, depende para quién, ¿no? Hay gente que por ahí le puede parecer aburrido. Yo conozco gente Claro. que le ha parecido la de Blade Runner, la secuela, hablamos de Blade Runner 2049, 2049. Hay gente que le ha parecido muy lenta y aburrida. Pero a mí me pareció un deleite. Encima esa película, la fotografía la hace
Dickens, el Ujú. gran Dickens. Esta no, Arrival no, es otro director de fotografía, pero, viste, tiene un estilo muy particular. Villeneuve, bueno, justamente decía que es canadiense, pero es como un poco ajeno al sistema hollywoodense. De hecho, era muy reticente a todo eso. Él realmente no quería pervertirse por la onda hollywoodense. Ajá. También tiene un poco que ver con el tipo de formación que tiene, la forma también de ciencia ficción que consumía. Es una persona que de chico leyó muchos cómics, pero más que nada cómics europeos. Claro. Principalmente en la ciencia ficción, en Europa dominan los franceses y tienen un Mm. estilo totalmente diferente a lo estadounidense, ¿no? Ujú. Y eso se nota también. O sea, vos por ahí lo ves, yo qué sé, en El Quinto Elemento de Luc Besson, que bueno, es Ujú. francés, y realmente no se parece a nada de la ciencia ficción que uno haya visto. Por ahí después de esa película sí hubo cosas más parecidas, pero hasta ese momento no había nada como eso. Entonces eso es un poco como un outsider, ¿no? Ujú. Y en lo narrativo también, en la forma en que narra la película justamente no es muy hollywoodense. Claro. Yo sé que la película tiene como diferencias con el libro. Sí, 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 yo lo leí el libro. Ah, mirá. Es una novela cortita, son 40 páginas más o menos. Se llama La historia de tu vida, de Ted Chiang, Ujú. es el nombre del autor. Y está en un libro que, bueno, es un conjunto de novelas cortas o cuentos largos, ¿no? Un poco esa distinción medio difícil de definir. Y en lo básico, la historia es muy parecida. Hay algunas diferencias que tienen que ver en cierta caracterización. Ujú. Bueno, en principio la diferencia fundamental es el por qué aparecen estos heptápodos, estos Ujú. extraterrestres, ¿no? En la película, ya, bueno, ya estamos hablando del final de la película, pero lo que buscaban era una cosa medio al estilo Kubrick, al estilo 2001, Odisea en el espacio. Querían ayudarnos a dar un salto Ujú. evolutivo de alguna manera, un poco justamente a lo monolito, ¿no? Que de Claro. hecho las naves remiten un poco al monolito, porque son como una especie de, como de piedra también, y negras Ujú. y misteriosas y silenciosas, ¿no? Ujú. Y darnos a la humanidad esa capacidad de percibir el tiempo de una forma simultánea y no lineal, ¿no? Ujú. Poder de alguna manera percibir el futuro, el pasado y el presente un poco como una misma cosa, Ujú. y a su vez también ayudarnos a aprender que tenemos que colaborar entre nosotros para poder lograr esos fines, ¿no? Como humanidad. Ujú. En la novela simplemente aparecen misteriosamente, aparecen muchos más. No aterrizan la Tierra, ¿no? No, exactamente. Aparecen una especie de pantalla semicircular Ujú. donde aparecen bueno, y se comunican de esa manera. Se van un día misteriosamente también. Claro. Dejan un poco ese regalo, si se quiere, Ujú. del lenguaje heptápodo, del lenguaje escrito en realidad. Bueno, en el libro hay una distinción entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, en el sentido de que el escrito, en términos lingüísticos, es lo que se llama la lengua, Ujú. que es algo perfecto, que es algo total, y aparte que tiene esta cualidad de ser simultáneo. Claro. No es lineal como la escritura humana que empieza y Ujú. termina, ¿no? De derecha a izquierda, izquierda a derecha, pero bueno, empieza y Claro. termina. No, esto es continuo, es circular y es continuo. No, no Ujú. aparece como un círculo en el libro, pero no importa. Claro. La idea de la película lo expresa bastante bien. Y él habla como lo vocal, como una cosa imperfecta. De hecho, analizan también la gramática hablada, que es diferente a la escrita, Ujú. que no respeta muchas reglas, es como que en realidad la mejor forma que ellos tienen de comunicarse es escrita. Ujú. Después otra gran diferencia también es, como decía, la caracterización de la protagonista. Aparece la muerte obviamente de la hija también, Claro. ¿no? Pero es distinta, es diferente. Sí, es distinta, digamos, en cierta forma es algo evitable. Ujú. En la película la hija se muere de una enfermedad incurable y de adolescente, mientras que en el libro se muere de un accidente escalando una montaña a los 25 años. Eso fue un cambio explícito del guionista de la Ujú. película. Sí. Lo hizo a propósito porque justamente jugaba con cuestiones del determinismo y del libre albedrío. Uno dice, podría haberlo evitado en el libro, ¿no? Claro.
podría haberle dicho, "Bueno, no vayas a esa excursión o a escalar, no sé qué". Sí, era más que nada para darle como un peso a la decisión de Louis Lane. Claro, Amy Adams. Claro. A la hora de tomar la decisión si realmente formar esa familia o no, ¿no? Tener a la hija o no, sabiendo su final. Claro, exactamente, exactamente. Como que tenga más peso. Exactamente, que eso quisiera hablar un poquito más adelante. Ujú, Pero en este caso, en el caso de la novela, yo lo que entiendo es que, bueno, que eso es un poco la teoría lingüística de la que habla un poco más en profundidad la película, la relatividad lingüística y el hecho de que hablar un idioma determinado determina la forma en que pensás. ujú, Lo que básicamente quiere decir la novela es que cambia también su forma de pensar y de percibir y no sé si decir que se deshumaniza un poco, pero de alguna manera cede su libre albedrío. claro. Es como que tiene una forma de pensar tan diferente que, claro, si no tuviera esa percepción de los septápodos, seguramente elegiría cambiar su destino. Porque hay una cuestión que también se explica en términos de la física, en el sentido de que las cosas no son causales de una cosa que lleva a otra y otra a otra y otra a otra y otra a otra, lineales, sino que son teleológicas. Que es Ujú, decir, hay un objetivo que ya está marcado, el fin ya está definido. Lo que pasa en el medio es simplemente algo que llaman performático. Se explica por ahí como, por ejemplo, en un ritual. Vos ya sabés qué es lo que va a pasar en el ritual. Por ejemplo, una liturgia o, por ejemplo, un casamiento, ¿no? El juez de paz o el cura en un momento dice, bueno, y ahora los declaro marido y mujer. Todo el mundo sabe que va a pasar eso y qué es lo que sucede, ¿no? De alguna manera ahí se concreta el matrimonio. ujú, Pero de todas formas es necesario que lo diga. O sea, si no lo dicen, es como que no pasa. claro. Es como que de alguna manera, con el pensamiento de los septápodos, ve la vida de esa manera. Entonces no hay posibilidad de cambios, Ujú, porque el fin ya está definido. Eso ya va a ser así. Es ujú, raro, pero creo que es realmente la finalidad que tiene Chiang al escribir la historia de esta manera. ujú. Te deja mal, te deja raro, Sí, pero sí, claro, sí. bueno, está bien. Un poco el guionista trata de la película trata de ser un poco más humano, ¿no? Contar una historia un poco más cálida, si se quiere, o más Claro. fácil de entender. No por eso menos valiosa, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo que también va por un lado para hacer una narrativa cinematográfica, ¿no? Que justamente no es lo mismo que una narrativa lingüística, en un libro, ¿no? Leer la historia en un libro. Hay decisiones que se tomaron para que, según lo que dijo el mismo guionista, sea una película. Sí. Y justamente esa decisión que tomó de alguna manera de que los extraterrestres aterricen y haya un cierto contacto con los seres humanos, con la protagonista principal, entender todo, nosotros vamos conociendo y entendiendo la narrativa desde la perspectiva del personaje de Luis, Ujú. también genera ese impacto final de que en realidad lo que estamos viendo no es el pasado, sino el futuro, ¿no? Y entendemos un montón de acciones del personaje, que bueno, fueron fantásticas, pero bueno, fueron adaptadas para quizás generar ese impacto también, ¿no? De sorpresa y que sea algo más cinematográfico. Sí, sí, sí. Le añaden tensión, una sensación de Claro. peligro más grande. Ujú, El hecho, bueno, incluyen esta parte donde China parece empezar a querer tener una acción más belicosa. claro, Y de alguna manera pasan la narrativa o agrandan el espectro, ya no como algo personal, sino como algo global. claro. También en el hecho de proporcionarle a la protagonista la posibilidad de elegir qué hacer. Ujú. A mí me da la sensación de que también es un poco un film político, ¿no? Ajá, No digo partidario, pero justamente vos hablás de China, ¿no? Como que de repente está la presencia muy fuerte de China. sí, Hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención, que fue la primera vez que la vi, que si bien son 12 naves, creo que aterrizan en la Tierra, sí, una particularmente aterriza en Sudamérica y particularmente en Venezuela. sí. Yo creo que eso no fue un detalle menor. ¿Vos decís que no? Yo creo que no. Por ahí esto es una idea mía, una interpretación mía, que puede ser errónea, ¿no?
Pero creo que en esto político justamente trata de que nos entendamos, ¿no? De que tratemos de conectarnos, que atravesemos las diferencias idiomáticas, ¿no? Y que podamos tratar de conectarnos de alguna manera. Me parece que entre las naciones nosotros pertenecemos a una región muy desfavorecida Sí. por las potencias del primer mundo. Sí, por el sistema en el que vivimos, básicamente. Exacto. Pero está buenísimo esa idea que... ¿cuál es la palabra que dice la hija? Sí, juego de suma no cero. Que es lo que ella primero escribe como win-win, ¿no? Ujú. Exactamente. Sí, como que podamos conversar para que justamente las dos partes tengan un pacto que favorezca a los dos, digamos. Y eso me pareció un buen mensaje, ¿no? Por lo menos para nosotros que estamos de este lado de la Sí, brecha, y lo tomé desde esa perspectiva. exactamente, porque todo el tiempo se muestran dicotomías entre la diferencia lingüística, la distancia que hay entre los humanos y los heptápodos, pero también entre los científicos y los militares, ¿no? Ujú. Y también, obviamente, entre los países del mundo que tienen distintas perspectivas. Todo el tiempo se trata de ampliar la perspectiva mediante la comunicación, ¿no? Lograr entendernos, básicamente. Exacto. Un poco ampliando en el tema del juego de suma cero y suma no cero, Ujú. básicamente el juego de suma cero, que es un término más conocido que el otro, habla de siempre una ganancia por sobre el otro, es decir, ganarle al otro, ganar, si yo gano el otro pierde, Ujú. ¿no? Que es, bueno, lo más común. Y en cambio el juego de suma no cero es donde cooperamos, donde todos obtenemos una ganancia. Claro. O sea, estamos hablando de una parte avanzada de la película, ¿no? Pero la percepción, o sea, nosotros vemos que a medida que avanza la película, Luis va adquiriendo nuevas capacidades cognitivas, sí, ¿no? O, sí, o perceptivas, que esto es lo que hablan de la hipótesis Sapir-Whorf, Ujú. bueno, que es lo que yo había mencionado antes de relatividad lingüística, que bueno, es una hipótesis un poquito discutida, no es tampoco algo ampliamente aceptado, pero para los fines narrativos está bárbara, ¿no? El hecho de que vos, por adquirir un nuevo idioma, con aparte tan diferente, pues ni siquiera es un idioma humano, eh, modifique de esa manera tu percepción, es bárbaro. Claro. Yo igual un poco me voy a ser un poco más crítico en ese sentido. Porque de alguna manera, yo no sé si realmente está bárbaro, ¿no? O sea, obviamente, por ahí vos decís, si querés elegir, che, mirá, vos vas a aprender esto y vas a conocer tu futuro y vas a ver la forma de manera simultánea, como si vos más, el tiempo más circular, que Sí, está buenísimo esa relación. A mí me voló mucho la cabeza eso, más que el giro que da al final por ahí, pensar esa relación que hay entre la escritura, el pensamiento y el habla, ¿no? Y en la forma que percibimos el tiempo. Eso me pareció sí, extraordinario. Ahora, no sé si por ahí en la película es como vos decís, por ahí un poco más light, ¿no? Pero realmente, como este poder divino, ¿no? Que uno dice, es un poder divino poder ver el tiempo de esta manera circular, simultánea. Pero para sí. Lewis, en cierto sentido, es más dramático, ¿no? Es como más un drama. Porque justamente tiene una experiencia, o sea, por ahí termina siendo un drama, una desgracia en definitiva, ¿no? Bueno, sí, en realidad es la vida misma. Claro. Para mí, ¿no? Yo pienso por lo menos que es la vida misma. Yo lo relaciono muchísimo con el capítulo que hicimos sobre Watchmen, donde Doctor Manhattan tenía esa misma habilidad, Ujú. ¿no? Ujú. Y donde él también decide, aún sabiendo que iba a sufrir, decide vivir una vida humana. Claro. Y en este caso también, Luis elige tener una hija, aún sabiendo que se va a morir. Claro. Pero, pero ¿por qué? Porque no porque quiera sufrir, sino porque no se quiere perder de la dicha, de la Experiencia humana. maravilla que es... sí, exactamente, de la maravilla que es tener un hijo y bueno, y verlo crecer y todo, ¿no? Ujú. Eh, todo ese sufrimiento creo que
está justificado por toda la felicidad que te da también. Claro. Y eso es ser humano, me parece. Sí, yo creo que está bueno el debate de conocimiento versus amor. Todos somos conscientes que la muerte, bueno, es uno de los dilemas filosóficos claves, ¿no? Eh, es el más problematizado y bueno, Sí, quizás todos sabemos que vamos a morir de alguna manera, ¿no? Por ahí lo olvidamos en el día a día, ¿no? claro, sí. Pero a veces cuando lo hacemos consciente, cómo elegimos, o por lo menos estaría bueno siempre elegir eso, ¿no? Como por lo menos la película te lo indica. Dejar el conocimiento y la razón de lado y poder abrirse al amor, al cariño de los cercanos, ¿no? Porque si bien una cosa es, en la película te lo muestran como la muerte de la hija, Ujú, yo lo plantearía más a la muerte, nos atraviesa a todos, digamos, y todos sabemos que nos va a pasar, tarde o sí. temprano. Ujú. Pero igual está bueno porque ella de alguna manera, como decís vos, por lo menos elige hacerlo en corto tiempo quizás que le haya tocado. Y está bueno ese Ujú. mensaje. Es cierto, ¿no? Yo creo que se puede también hacer la analogía con la vida misma, ¿no? Ujú, Uno no sabe cuántos años va a vivir, pero aun si supieras cuántos vas a vivir, ¿vas a dejar de vivir por eso? claro, exacto. Es buenísimo, la verdad que es un lindo cambio, más allá de que es interesante la propuesta del libro, esa posibilidad de elegir que le da el guionista, que lo estamos diciendo guionista, 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 pero tiene nombre el chabón. Se Roberto llama... Gómez Bolaños. Yo sí estaba pensando eso. Se llama Juan Carlos Gar. Eric Eiserer. Exactamente. Muy bien eso, la verdad. De hecho, yo he escuchado una entrevista donde dice, sí, no me gustaba esto de que no me pudiera elegir. Claro. Y bueno, sí, es como muy ajeno, ¿no? Es muy, de alguna manera, inhumano. Ujú, Y es muy humano también la posibilidad de elegir, claro. ¿no? Y de cómo elegir también. Igualmente, estamos hablando de libre albedrío y de elegir, ¿no? Ujú. Que justamente es el tema del lenguaje, ¿no? El personaje principal adquiere otro lenguaje. Y yo me preguntaría si realmente podemos elegir. Yo tiro una bomba ahora. Uf. Pero me parece que el personaje principal fue violentado. Ajá. Está bien que no se entendía con los extraterrestres. Y tenía que Sí. aprender hasta darse cuenta que podía cambiar su forma de ver el tiempo. Ujú. Pero realmente no fue posible su elección. Imagínate que la película te lo plantee de otra manera. Que caen los extraterrestres y le dicen, mira, yo te voy a enseñar esta forma de escritura que tenemos nosotros y vas a poder cambiar tu perspectiva con respecto al tiempo. Sí. Hay un conflicto y una tensión y de repente ella se da cuenta que puede utilizar las herramientas de ese lenguaje para poder ver lo que va a pasar. En realidad la película te muestra, me Ajá. parece todo lo contrario. Me parece que te muestra que si decimos que la violencia, cuando hablamos del Resplandor, Kubrick se Sí. encargaba mucho de hablar de la violencia que parece que es inherente al ser humano. Ujú. La primera violencia que, que se nos ejerce, la violencia primaria que se dice es el lenguaje o la lengua. ¿El lenguaje como violencia? Claro, porque estructura nuestro pensamiento, lo ordena Ujú. y hasta diría que lo condiciona. O sea, el lenguaje, convengamos que tiene reglas, tiene reglas, tiene leyes, tiene una gramática. Ujú. Y si es de esta manera, es un dispositivo. Podríamos decir que es una institución, Sí. que a las que obedecemos fielmente. Es una de las instituciones, por lo menos hasta ahora, ¿no? Ya hay una excepción. Ujú. La internalizamos sin ningún tipo de problemas, no la cuestionábamos. Nacemos en un mundo donde las palabras ya tienen un significado, donde el lenguaje ya tiene una gramática, tiene unas leyes y esas leyes nos terminan condicionando. Hay Sí. una frase de Heidegger muy buena que dice, el lenguaje nos habla, Sí. contrario a lo que Sí, pensamos. exactamente. Este, No lo hablamos nosotros. Nos habla el lenguaje a nosotros. exactamente. O sea, como que nosotros somos el objeto Ujú, y no el sujeto. exactamente. Exactamente. Creo que la película te muestra ampliamente esto, o por lo menos esto me hizo pensar la película, ¿no? Que estas herramientas no Ujú. son para nada neutras. El lenguaje este, por más que sea extraterrestre, Sí. creo que también es el que termina hablándole a Luis y no Luis utilizando las herramientas, ¿no?
Eso es lo que quería decir. Claro, está buenísimo eso. Sí, sí, sí. Por eso pensaba también el tema como en vez de una dicha, una desgracia, ¿no? Porque por eso hay como una cierta violencia, una violentación, ¿no? Pero el psicoanálisis también dice lo mismo, la palabra nos habla. Sí. El ejemplo son los lapsus, ¿no? Cuando uno quiere expresar una idea, de repente se equivoca en una palabra y dice, no quise decir esta palabra, quise decir otra. Hmm, Bueno, eso es justamente porque un ejemplo de que en realidad el lenguaje es el que nos habla y no nosotros claro. el lenguaje, ¿no? También hay una frase de Derrida muy, muy conocida que es, nada hay fuera del Dale. texto. Vos tirá. Entonces, tira- Tirá, sí, sí, dale, sí, ya fue. Todo es texto. exactamente. O sea, la falta de comunicación no es solamente el problema del idioma, sino que también hay un montón de otras cosas que median la comunicación. Sí. Y Derrida decía, nada hay fuera del texto, porque justamente entre lo real y la mente, el mediador es el lenguaje. El gran problema que tiene el lenguaje en la filosofía. El psicoanálisis justamente decía que no se puede acceder a la realidad, como que a la realidad no accedemos, porque justamente hay dos ejes que lo atraviesan, por las cuales el ser humano conoce o se relaciona, y que es el imaginario y el simbólico, ¿no? Creo que son los tres órdenes de Lacan, ¿no? El simbólico, Exactamente. el imaginario, ¿no? Y el Y el real. real. Que lo real, bueno, no podemos acceder. Y es la violencia de la que vos hablabas cuando somos chicos y adquirimos el lenguaje, ¿no? Ujú. Ahí es donde nos sacan de lo... Va, y antes de eso también el estadio del espejo, ¿no? Cada vez nos vamos alejando más y más de la realidad. Sí, y está el deseo también, ¿no? Como antecesor, ¿no? Nosotros ya existimos antes de existir. Y bueno, pero en esta violencia que vos hablás también es donde surge el deseo, ¿no? En la falta. Exactamente. Yo por ahí con lo de Derrida me voy un poco, pero quiero dejar como un mensaje, ¿no? Eh, él dice que en realidad nunca accedemos a las cosas como son, sino que son lo que somos, ¿no? Porque de alguna manera cuando queremos acceder al Sí. concepto, lo hacemos de manera lingüística, o sea, es como que la explicación, nunca llegamos al fondo de las cosas, ¿no? Porque dice, no hay nada fuera del texto. Es como decimos, Ujú, bueno, mesa, y escribimos. sí. Y es como que nos vamos corriendo, como escribiendo en una hoja en blanco, de manera lineal, como hacemos los seres humanos, y Ujú, nunca llegamos al fondo, sino como ujú, que nos vamos corriendo en paralelo. No, está bueno eso. sí. Entonces se pregunta Derrida, bueno, entonces ¿dónde está la libertad? Y bueno, la libertad está Sí. en la capacidad de transgredir esa gramática, ¿no? Interrumpir quizás su carácter utilitario. Buscar el lugar donde el lenguaje por ahí no está constituido. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, perdón, pero me voy mucho de tema, pero Serú Girán, por ejemplo, ¿no? En el siglo XX. O sea, Ajá. Sí, Serú Girán sí. era justamente eso, era anotar palabras que no tenían ningún tipo de significado, seminares. Sí. En la canción Serú Girán, ¿no? Homónima. Exactamente, que justamente retrata esto que estoy diciendo, ¿no? Transgredir esa gramática. Bueno, y sí, y hablamos también de la poesía del siglo XX, ¿no? Exacto. Que también jugaba muchísimo con el lenguaje, con la gramática, con lo Ujú, visual. Me acuerdo de Oliverio claro, Girondo, poetas claro, justamente subvierten las leyes del lenguaje y sin embargo comunican cosas, ¿no? exactamente. Por eso buscar el lugar donde el lenguaje no está constituido. Él dice por ahí en la infancia, ¿no? Pero porque infancia en realidad significa los que no tienen voz. Y quizás no se reduce solamente a los niños, ¿no? Sino que justamente a los que a lo largo de la historia su voz no ha sido escuchada, quizás en ese silencio es donde podamos escuchar otras palabras, ¿no? El ejemplo, la resistencia permanente que hay hoy para que el lenguaje no nos fagocite es justamente el lenguaje no binario, el que es mal llamado inclusivo. Sí, Está bueno que por ahí es un ejercicio que ofrece resistencia permanente. Cuando decimos el lenguaje no nos habla es un lenguaje binario, ¿no? Nos estructura damas y caballeros y como nada más. sí, yo igual adhiero un poco más al pensamiento de que el lenguaje, bueno, un poco hablando de Saussure, eh, la mutabilidad y a su vez Ujú, la inmutabilidad del lenguaje. Él dice las dos cosas. Dice que de forma diacrónica el lenguaje es mutable, va cambiando, va mutando,
pero de forma sincrónica no. Es decir, nosotros en este momento no lo podemos cambiar si queremos. No podemos, lamentablemente, o no, a blanco empezar a llamarlo negro y a negro llamarlo blanco, porque pensamos que es mejor. No va a pasar. Es algo que en realidad es al revés. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de hablar. Sin embargo, me parece que el valor en ese tipo de ejercicios lingüísticos está en justamente en evidenciar cómo es que pensamos, ¿no? Yo no creo que uno piense mejor por decir ellos o les en vez de los como un plural. Ujú, Pero de todas formas, está bueno marcar que hay una hegemonía de lo masculino y que está bueno ponerlo en evidencia y cuestionarlo, ¿no? ujú, ujú. No creo que sea algo que vaya a quedar, que vaya a funcionar el lenguaje no binario, pero creo que lo que sí va a quedar es esa conciencia. Esa es mi, y por lo menos mi visión. Por lo menos que sea un factor de resistencia permanente, que es la oposición a ese poder. Sí, que en realidad es un poder. ¿Hasta dónde es un poder realmente consciente? ¿Hasta dónde no es perpetuar una herencia que en realidad podríamos dejar de perpetuar? ¿O hasta dónde somos víctimas y hasta dónde somos victimarios como sociedad, ¿no? Yo no creo que haya un poder centralizado que rige el lenguaje, sino que en realidad es algo que se rige solo, por el uso. Y justamente, creo que en ese sentido, eso es me parece una de las cuestiones que rebaten para aplicarlo a la realidad la hipótesis de Sapir-Whorf. Porque yo creo que en ese sentido el pensamiento antecede al habla y al uso del lenguaje. Ujú. Es una de las objeciones que yo tengo con esa hipótesis. Bueno, respecto a la comunicación, hay dos cosas que yo quisiera decir al principio. La primera es que la narrativa de la película juega con nosotros en eso, pero la segunda vez que la ves, por lo menos cuando ya sabes el plot twist de la película, Ujú. Sí. vos lo que percibís en la protagonista es un aislamiento total. Es justamente una incomunicación con el medio. Vos ves que obviamente vive sola. Primero vos pensás que está sola y que está deprimida porque se murió su hija. Después te das cuenta Ujú, que en realidad todo eso todavía no sucedió. Y ella ya estaba así antes. ujú, Vos ves que la llama la madre, le pregunta cómo está y ella le dice, como siempre, más o menos igual. Como, viste, aparte, bueno, justamente vos percibís su soledad. Y después es crucial la escena en que después de que aparecen las naves de los septápodos, eh, ella vuelve al salón de clases un día y está vacío y se sorprende. Pero es lógico, por la situación mundial en la que vive, es como que ella estaba desconectada completamente de esa situación. ujú, Como que realmente no se daba cuenta que el efecto que estaba teniendo en la gente. También lo ves en el hecho de que se duerme frente a la pantalla, al televisor, también como otro signo de soledad absoluta. Y justamente eso me da un disparador más, que es el hecho de que la película está plagada de pantallas, todo el tiempo hay pantallas por todos lados. totalmente. O sea, en los televisores, en el aula tenían una pantalla. Vos en el aula vos ves que todos los alumnos tienen pantallas. Bueno, pantallas, 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 por todos lados. La más evidente es la que están entre los septápodos y Luis, ¿no? Exactamente. La nave de los septápodos, adentro hay una enorme pantalla. Que bueno, en el libro también hay pantallas, ¿no? De otra manera, Claro, de otra manera. pero la película te lo muestra como una pantalla de. No sé qué relación de aspecto tiene, pero bueno, no es un 16 novenos, es más ancha todavía. Puede ser un Panavision, no sé. Pero es una enorme pantalla como si fuera de cine. Ujú, Y esto es un detalle que me parece que no es azaroso y que es algo de lo que Villeneuve quería hablar, que es que aunque tenemos cada vez más formas de comunicarnos que antes, digamos, a medida que ujú, avanza la historia, cada vez nos comunicamos menos. Eso es claro. literal una cita de Villeneuve. Ujú, Que hay un miedo al otro, ¿no? Y ujú. que, bueno, que justamente nos aislamos cada vez más.
totalmente. Y encima estamos en un año donde eso nos tocó también, Claro, totalmente. ¿no? Para Ujú, colmo de males. claro. Más nos aislamos, pero también más nos ayudó a, me parece, a valorar, por lo menos en muchos casos, el contacto y la comunicación, ¿no? Porque, Claro. bueno, nos vimos obligados a comunicarnos y yo creo que muchos empezamos a extrañar el contacto visual y el contacto personal, el verte con alguien, pero no por una cámara, verte con alguien en persona, tener a esa Ujú, persona ahí enfrente tuyo, ¿no? Y exacto. aparte, volcándole vos toda tu atención y esa persona volcándote esa atención a vos, que en una Ujú, pantalla es difícil que pase. claro. No, justamente yo te hablaba del lenguaje como gran mediador entre la mente y la realidad. Es obvio que hoy en día eh, el gran mediador justamente agregaría otro eje, además del simbólico y el real y el imaginario, agregaría el virtual, ¿no? Porque realmente, Buena, sí, justamente las pantallas nos conectan, pero también nos dividen. nos separan, ¿no? Sí, es como el gran muro, porque por eso también digo que es medio político. Claro, Porque en esa época se estaba hablando mucho de levantar muros, exactamente. de dividir directamente, se cerraban al mundo completamente. Y Ujú. bueno, hay una frase que yo había escuchado una vez en una radio que estaba muy buena, que decía justamente las pantallas, o bueno, en la frase la reducía a las redes sociales, nos acercan del lejano y nos alejan del cercano, ¿viste? Es buena. Y Ujú. sí, me parecía muy, muy buena y que sí, como vos decís, en esta época se necesitó mucho porque bueno, con el aislamiento, en algunos, en los mejores de los casos, como decís vos, era el único medio que tenías para contactarte, pero la importancia siempre me parece fundamental del contacto cara a cara y la interacción cara a cara, ¿no? Porque de poder comunicarte con el otro, poder traspasar la pantalla un poco y poder generar vínculos, ¿no? Tratar de Ujú. que no te dividan, ¿no? Que no nos dividan. Bueno, y ahí, perdóname, también el peligro de las pantallas está muy claro en, lo voy a repetir cada vez que hablemos de pantallas, pero en el dilema de las redes sociales, ¿no? Justamente, Claro. ¿no? El estar aislados y lejanos al cercano y cercanos al lejano nos hace entrar en burbujas, nos hace empezar a disociarnos mucho de la realidad, ¿no? Y empezar Claro. a adherir a cosas que realmente, si saliéramos un poco a la calle y viéramos un poco lo que tenemos alrededor, no adheriríamos. O Ujú, realmente nos trastoca de una forma muy fuerte. ujú. También terminamos adhiriendo a teorías conspirativas y empezamos a flashear sobre películas como, como, como El Resplandor. Claro. Sí, 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 sí. Esa comunicación que a su vez es incomunicación con el entorno, Ujú. termina siendo, no sé si muy beneficiosa. Me parece que nos terminamos perdiendo de un montón de cosas que no nos deberíamos perder. Sí, sí, sí. Nos aíslan completamente de nosotros mismos, porque también hay otro, como dije en su momento, quizás el inconsciente también está como mediador en la comunicación, Ajá. porque no toda la gente puede decir al 100% cómo se siente. Hay muchas dificultades, ¿no? Por eso también desde el psicoanálisis dicen que la gente se termina enfermando, porque eh, es muy difícil poder expresar los sentimientos. Ya una idea es complejo y ni te cuento los sentimientos. Y bueno, también el tema en la comunicación con las pantallas es justamente el texto. Si bien ahora agregaron si bien ahora tenemos la videollamada, tenemos los audios, ¿no? Que por ahí nos permiten tener una interacción un poco virtual, pero uno puede saber más o menos en qué tono se dicen las cosas. Antes era todo casi textual o elegíamos el texto porque quizás nos aislábamos o nos daba seguridad, ¿no? La problemática de la comunicación está más todavía ahí, en lo textual. Bueno, yo igual pienso que en otra época estábamos menos inmersos en todo el tema de las redes y la exposición de nuestra vida
eh, de una forma nueva como son las redes. Entonces, digamos que no se notaba tanto o no molestaba tanto el tema de la comunicación textual, porque siempre había una comunicación real. Vos las personas con las que hablabas, la mayoría por lo menos, cuando, mira, voy a tirar una cosa de dinosaurios más o menos, pero cuando hablabas por MSN, allá por los 2000 y poco, o antes, no, 90 y pico también, 90 y pico, 2000 y poco. Yo pensé que ibas a decir las cartas. Porque yo me acuerdo que me comunicaba por carta en un momento. Este, Bueno, pasa que vos sos de pueblo. sí, sí. Yo Ahí no. uno, por ahí tenía, qué sé yo, tenía que hacer un texto, por ahí uno se podía expresar mejor, pues tenía todo un campo para desarrollar y Sí, quizás uno podía en la lectura, estaba bueno porque veías la letra del otro, tenía la llegada, la espera de por ahí la incertidumbre si llegará o no llegará la carta, y después cuando te llega ¿no? Esa espera, era como algo loco. sí. Y mismo la construcción del mensaje o del texto en sí, ¿no? O sea, uno no escribía así nomás, uno escribe bien cuando escribe una carta. Se Claro. expresa, escribe normalmente palabras con todas las letras que llevan, no abrevia, Ujú. pone todos los signos que Claro. van, ¿no? En general, uno escribe, una carta la escribe bien, como uno le enseñaron a escribir. En cambio, bueno, en las redes uno escribe rápido, escribe así nomás, total se entiende igual. Y por eso decía yo, cuando todavía teníamos contacto real, o cuando el contacto no era principalmente virtual, sino que era como una especie de extra, ¿no? Compañeros del colegio, te Ujú. veías en el colegio, volvías a tu casa y estaban todos conectados al Messenger y te hablabas igual, ¿no? Pero en general era gente que Ujú. veías. También había gente que no veías, pero no era Claro. la mayoría. Uno no estaba acostumbrado a una vida en línea, sino que específicamente se conectaba. Claro. Eh, es como que, bueno, todavía existía un contacto real. En cambio, ahora, donde el contacto es primariamente digital, es más difícil y lamentablemente también se empobrece nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de expresarnos, y eso nos aísla también. Ujú. Bueno, creo que hasta acá básicamente hemos por lo menos pensado la película de esta manera. Vamos a seguir tocando temas sobre Denis Villeneuve. Comenten a ver cuál les interesaría más la próxima película, ¿no? Que quieren que hablemos, que debatamos. Yo diría también, si quieren, proponer temas no solamente de Denis Villeneuve, sino películas, series o temas de los que hablar, ¿no? Los que quieran. Claro, nos dicen, Denis Villeneuve no. Cebollitas, hablen de cebollitas. ¿Gamusa tenía que ir o no al mundial? Claro, ¿no? La ideología que había atrás de las series de Cris Morena, ¿no? Era Claro. neoliberalismo, eran de derecha. Así que bueno, nosotros somos alta cultura pop. Así es, nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden también escuchar por YouTube cada semana con un capítulo nuevo. No se olviden de ponerle like, de compartir, de hacer un comentario, Suscribirse, suscribirse, exactamente. importantísimo, fundamental. Para que les lleguen las noticias, el contenido que subimos semanalmente. Exactamente. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Sa, 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 sa. Sa, 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 sa. Sa, 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 sa. Sa, 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 sa. Próximamente música de cierre.